Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto poderte saludar el día de hoy. Como puedes darte cuenta, seguimos por acá por Curitiba. Los guajiros de la Paulista se han comenzado a mover por todas las regiones del país contando las historias de los cubanos que están teniendo suceso, que están trabajando duro para alcanzar sus metas, propósitos y objetivos y para demostrar que es posible emprender y conseguir grandes cosas en un país como este. Para las personas que vienen a echar para adelante, que tienen ganas de trabajar, de prosperar. Entonces me da muchísimo gusto, muchísimo placer conversar hoy con don Santiago de Elpis Pizzería. Seguramente has visto esos videos por TikTok porque andan pegados y hoy vamos a probar esas pizzas a ver si es verdad que están tan buenas. Muchísimas gracias, Santiago, por recibirnos acá, por hacer posible esta conversación. Gracias a ustedes. Buenísimo, hoy vamos a saber quién es Santiago, a ver cómo empezó todo este proyecto, cómo ha ido evolucionando a lo largo del tiempo. Y para eso quiero que me cuentes, como nosotros siempre empezamos las conversaciones, ¿hace qué tiempo estás en Brasil? O sea, ¿por dónde llegaste? ¿Llegaste directo a Curitiba? ¿Hace cuántos años? Salí de Cuba el 30 de julio de 2022, rumbo a Guyana. Guyana, frontera, y bueno, ya directo, nos habían recomendado Curitiba. Ajá. Y vinimos directo para acá. ¿Ya viniste con toda la familia para acá? Vine con mi esposa, mi hijo mayor, mi hijo menor y mi nuera. Buenísimo, buenísimo. Y ustedes son guajiros también como yo, ¿eh? De Camagüey. De Camagüey, la gente del oriente. Bueno, Camagüey ya no se considera del oriente, ¿eh? Estamos por ahí, están en el medio. En el centro, a lo que nos convenga. Sí, o para acá o para allá, depende. Buenísimo. Me comentabas ahorita en la conversación que eres médico de profesión. O sea, sí. Habías cumplido ya misión. Soy clínico, sí. Especialista en medicina interna, buenísimo. Mi esposa también es especialista en medicina interna. Qué bien, qué bien. Y bueno, decidieron emprender para acá. ¿Y cómo empezó? O sea, cuando llegaste aquí, imagino que no arrancaste con el tema de la medicina, empezaste a emprender. Cuéntame los inicios acá. Sí, ¿qué acontece? En Cuba yo pasé por varias etapas, ¿no? Yo tengo dos vocaciones. Desde niño siempre me gustó la medicina. Ajá. Era de lo que cogía con una rana, con un lagartijo, me ponía a hacer experimentos para ver cómo era por dentro, cosas por el estilo. Y tenía bien definido que quería ser médico desde pequeño. Por otro lado, también desde pequeño siempre tuve una relación muy cercana con mi abuelo materno, que me llevaba a las cosechas de arroz en la costa allá de Vertiente, en Camagüey. Y él me hablaba mucho de negocio, me inspiraba. Mi abuelo fue comerciante, fue dueño de una dulcería, sembrador de arroz, era un hombre que movía... El emprendimiento ya venía en la sangre. Ya. Y entonces siempre me motivó aquello de emprender por un lado y por otro lado el tema de la medicina. Me gradué de médico en el año 95. Estuve 2 años de servicio social como médico, un monte de Vertiente. Después empecé la especialidad en el 97 de medicina interna. Terminé en el 2000. Fui a Santa Cruz del Sur, municipio de Vertiente, de Camagüey, como clínico. 2004 salí de misión, vine en el 2006. La cosa en Cuba, todos sabemos que es un poco difícil vivir de un salario, cosas por el estilo. Comencé a emprender en el tema me hice campesino y adquirí una finca dedicada a la cría porcina. Llegamos a producir 60 toneladas de carne de cerdo anuales. Esos son números importantes. Sí, y entonces me le colé al mundo del puerco, pero ya en el 2018, 19 comenzó a faltar la soya, la comida, y entonces decidí abrir una pizzería en mi casa. Sin experiencia ninguna en el ramo de la gastronomía, sin saber nada de pizzería, me puse a estudiar el tema. Y gracias a Dios, pues, no fue bien. Y tiempo después, con mi hijo, abrimos otra pizzería en el centro de Camagüey. Y tiempo después decidimos entonces venir acá a Brasil a invertir, a salir adelante. Ya ustedes venían ya con la idea, por la experiencia previa de la pizzería, ustedes dijeron, vamos para allá a meterla a lo que sabemos. Sí. Mucha gente me ha preguntado ¿por qué no trabajo como médico? ¿Por qué no revalido? Cosas así, ya que me gusta tanto la medicina y me gusta, lo he pensado. Pero realmente he aprendido, ¿no?,
que una de las prioridades del ser humano es el bienestar familiar. Y entonces la medicina es una carrera en la cual el que le gusta, disfruta la profesión, devolviéndole la salud a un niño, a un enfermo, la alegría en ver el rostro de una madre que se alegra porque su hijo mejoró, curó, su padre, algo así. Pero también hay que ver la otra parte, ¿no?, de la moneda, y es que si no ejerce la medicina en un lugar donde retribuya para satisfacer la necesidad de la familia, pues se hace complicado. Por un lado. Por otro lado, estudié cosas de economía, del mundo de emprendimiento, y el médico, si no trabaja, no genera ingresos. Claro. Entonces aprendí que uno puede ir un poco más allá y buscar que el dinero trabaje para uno. Exactamente. Entonces le digo a la gente, me veo un día tal vez dueño de alguna clínica, trabajando por amor, atendiendo enfermos, no sé, pero no tener que trabajar por dinero, no tener que ejercer la carrera. Para un salario y sostenerlo. Para un salario no considero así. Sí, después que uno le pica el bichito el emprendimiento, sí, que ya lo conoce, que ya se mete en ese mundo. Sí, emprender no es lo que mucha gente piensa. Te decía ahorita que emprender no es tener necesidad de tener dinero, incluso va más allá de tener una idea. Para emprender hay que ser valiente. Sí, mismo. Y son muchas cosas. En Cuba, no voy a hablar de política, no me gusta, soy un hombre apolítico, soy un hombre de negocio, un hombre de Dios. Pero en Cuba se habla de bloqueo externo, se habla de bloqueo interno, y yo hablo de un tercer bloqueo, que es el bloqueo personal, el bloqueo mental, bloqueo de la mente. Porque cuando estuve en Gambia de médico, en aquel entonces, 2004-2006, tuve relación, hice amistad con un gambiano que era millonario. En un país, en aquel entonces era el país más pobre del mundo, más que Haití, más que Mali, era un país bien pobre. Y me preocupó y me ocupé de conocer la historia de este hombre, que tenía mi misma edad en aquel entonces, unos poco más de 30 años, y era millonario en el país más pobre del mundo. Y él me dijo que a los 9 años, él se dio cuenta de que en Gambia se trabajaba 5 horas diarias. El país que ha ido por Gambia sabe que es así. Es un país musulmán, trabajan 5 horas diarias. Prácticamente la mujer es la que lleva el peso del trabajo, el hombre por la cultura de ellos y demás. Y este niño con 9 años vio que morían. Morirse allá un niño era como morirse un perro en otro lugar. Cosa. Era algo muy natural. Y este muchacho de 9 años dijo, yo voy a romper la cadena. ¿Por qué trabajas 5 horas? Yo puedo trabajar doble jornada, vos puedo trabajar 10. Y empezó a hacer especie de comercio, ¿no? Veía que aquí estaba el precio de la manzana en un lugar, un precio, acá estaba otro. Y empezó así y ya empezó a despuntar, y a los 30 y piquito años tenía hijos estudiando, musulmán afín, tenía 4 esposas, varios hijos estudiando en Francia, en Estados Unidos, un Mercedes-Benz, un país donde cuando yo estaba allá no había electricidad prácticamente, y él tenía su planta generadora de electricidad, así que vivía millonario en el país más pobre del mundo. Y eso me inspiró también, me sirvió, es una historia inspiradora, que no hace falta venir de una cuna pudiente, no hace falta tener incluso dinero para generar riqueza, todo es un problema de la mente, un estado mental. Entonces, este bloqueo, de ese bloqueo del cual te hablaba, ¿no?, que nadie habla de ese bloqueo, y pienso que es el que más afecta realmente a la persona, porque dentro de Cuba hay gente hoy por hoy generando empleo, generando riqueza, y yo creo que este hombre que conocí en Gambia lo hizo. He viajado a Nicaragua y también varias veces viajé a Nicaragua y conocí personas igual. Entonces mi mensaje, mi testimonio para los cubanos, sobre todo acá en Brasil, es que es un país que ofrece oportunidades y que las limitaciones las pone uno. A veces la gente dice, pero hace falta dinero para invertir. Y más que dinero, hace falta una idea, hace falta un proyecto de vida bien definido, tener deseo de trabajar, porque yo ahora mismo llevo varios días que no duermo,
Yo chateaba con mi mamá y ella me sentía bostezando. Y me decía, ¿estás cansado? Le dije, ayer me acosté anoche, a las 5 de la mañana, me levanté a las 7, trabajando en el proyecto este de que te hablaba, de la fórmula de la malta y demás. Y entonces un día la gente ve a un Santiago montado en un carro o de vacaciones en una playa y quiere tener la vida de Santiago, pero no está dispuesto a atravesar el proceso. El camino, ¿entiendes? Entonces es así la cosa. Mira, qué bonita historia que traes, porque uno puede ver miles de videos en las redes sociales hoy que se usa muchísimo y uno ve historia y ve películas de emprendedores, pero el tener la posibilidad de vivenciar, de hablar con una persona que ha atravesado ese proceso, que te puede contar toda su trayectoria, que tú estás palpando los resultados tangibles de lo que ha conseguido y cómo fue esa trayectoria, como tú decías, en un contexto que a todas luces puede parecer el más limitante del mundo y que lo haya conseguido, es, como tú decías, un mensaje inspirador completamente y que le hace a uno replantearse todas las creencias que le han enseñado a uno, a modificar todas las limitaciones que uno pueda contarse. Yo siempre hablo de las historias que uno se cuenta, de las historias que uno se compra a sí mismo, de incapacidad, de imposibilidad, de dificultad, y se cercena a uno mismo, se secuestra sus posibilidades y potencialidades de explotar lo que sabe hacer, de alcanzar lo que quiere alcanzar. Y coincido plenamente contigo que Brasil es un país que te ofrece todas las posibilidades que tú necesites para triunfar. Ahora, tienes que tener eso que tú decías, el compromiso de llevarlo a cabo, esa idea, el trabajar fuerte por esa idea que tú quieres conseguir, porque nadie te lo va a regalar. No vas a salir caminando y te vas a encontrar un saco de billetes para que lo gastes. Tienes que sudarlo. Y importante algo que decías también, que quiero comentar un poquito sobre eso, porque muchas personas, a veces desde la ignorancia, podemos decir, juzgan al emprendedor quizás por el precio que tenga un producto, quizás porque hace determinadas cosas, ¿verdad? Porque se logra comprar un carro como premio de su esfuerzo, de los resultados que ha obtenido, y juzgan sin saber todo el proceso ese que hay detrás. Tú decías, probablemente como médico pudieras tener un salario, trabajar una jornada laboral, y hoy trabajas más como emprendedor que como, por ejemplo, lo que pudiera trabajar un... Sí, si estuviera trabajando como médico, aquí ahora, el otro día, hace un tiempito atrás, estaba hablando con un abogado, un amigo abogado aquí, que él es brasilero. Él tiene varias empresas, el hombre es millonario. Y él me decía, como médico puedes ganar 20 hasta 30.000 reales en un mes, y aquí estás pagando deuda, estás como pisero, embarrado de harina. Y yo le decía, eso es lo que tú ves ahora, pero yo no estoy viendo esto. Yo estoy viendo que puedo en un futuro tal vez tener varias clínicas y ser uno de los médicos que trabaje por amor al paciente, por amor a mi profesión, pero no por dinero. Si yo fuera a trabajar por 20 o 30.000 reales, no hubiera venido para Brasil. Entonces, hace tiempo oí y aprendí el tema, no sé si has oído hablar de la ley de la tapa. La ley de la tapa, no he escuchado eso. ¿Qué cosa es una tapa? Bueno, a veces uno cuando va a cocinar y se pone la tapa a la olla, ¿no? Para que no se bote una tapa. En el caso de una olla de presión, por ejemplo, evita que lo que está dentro se derrame, salga, ¿no? Bueno, la tapa es algo que es un límite, es un techo que impide que tú crezcas como individuo, que impide que tú te desarrolles como persona, económicamente, emocionalmente, espiritualmente. Entonces hay tapas que tú no puedes levantar. Por ejemplo, ahora mismo hay una oportunidad, pero esa oportunidad de negocio, de emprendimiento, de lo que sea, un premio, es para una mujer. Ahí tienes una tapa que tú no puedes levantar. Tú eres hombre, no puedes tener acceso a esa oportunidad porque eres hombre. Claro. Hay otra oportunidad para una persona que tenga menos de 20 años. Es una tapa. La edad es una tapa. El sexo es una tapa. Son tapas que tú no puedes levantar. Pero la mayoría de las tapas son autotapas. Son tapas que nos ponemos. Son decisiones que tomamos y vemos las cosas como imposibles cuando realmente otros las logran con menos recursos, aún sin recursos. Así mismo. ¿Entiendes? Entonces, con quién yo me junto hoy, en qué yo gasto mi dinero hoy, en qué yo empleo mi tiempo hoy. ¿Entiendes? Hoy en día la gente se diluye y gasta mucho tiempo en TikTok,
en las redes sociales, viendo, y es parte de la vida, ¿no? De lo que toca, es lo que toca hoy. Pero ¿qué por ciento de tu tiempo tú dedicas realmente a aprender, a instruirte, a aprender algo nuevo? Algo incluso que sea la solución a una necesidad del mundo que te rodea, que puedas emprender en eso, algo que te apasione, ¿no? Y entonces, realmente son la mayoría de las etapas que hoy por hoy limitan el crecimiento de la gente, que no tiene que ver con la edad, con el sexo, con el lugar donde tú vives, con la pobreza que te rodea. ¿Entiendes? Es un estado mental. El deseo que le ponga a lograr un sueño, una meta. ¿Entiendes? Eso... Qué interesante, no lo había visto de esa forma. O sea, concuerdo plenamente con la idea y lo he manifestado incluso, pero no utilizaba esa terminología que tú manifiestas hoy de ley de la tapa. La ley de la tapa. Está interesante la manera en la que lo enfocas así. Me gusta eso. Pero fíjate, hemos hablado de emprendimiento, de lo que se requiere para emprender, pero vamos a hablar de la pizzería. Porque este local, ¿qué tiempo ya tiene este local de acá? En marzo, día 8 de marzo, cumplimos un año aquí. El mismo Día de la Mujer. El Día de la Mujer del año pasado abrimos acá. Pero antes de eso ya hubo un proyecto. Sí. Cuando llegamos a Brasil, la idea era, nuestras pizzas eran muy gustadas allá en Camagüey y la idea era, llegamos a Brasil y 3 meses después vamos a estar millonarios, vamos a estar vendiendo miles de pizzas. Era la idea que teníamos. Pero no, realmente fueron muchos fracasos. Fueron muchos fracasos desde que llegamos. No conocíamos el idioma, no conocíamos la cultura, no conocíamos el mercado. Eran muchas cosas. Un cambio radical, claro, a todo, a la cultura, a todo. Y entonces, fíjate que te hablo de fracaso, no de fracasado. Exactamente. Porque el fracasar muchas veces no me hace fracasado. He fracasado mucho en mi vida. Me he caído muchas veces. Pero lo considero como una inversión, como parte del camino, como parte del proceso. Yo digo que yo nunca pierdo. Yo gano o aprendo. Aprendo, así mismo. ¿Entiendes? No hay problema con eso. A veces el costo es grande. Elevado, exacto. Es elevado. Pero yo siempre digo que vale la pena. Porque de cada caída, después de cada fracaso, he salido más fortalecido, más consciente, más seguro de lo que quiero, más seguro de que la meta que quiero para mi vida, mi proyecto de vida, la veo cada vez más alcanzable, ¿no? Y es parte del camino. Creo que si me dieran a elegir volver el tiempo atrás, qué decisión hubiera tomado, cuál no, creo que pensándolo bien, hubiera tomado las mismas decisiones, porque si no, no fuera el Santiago que soy hoy. Hoy yo creo que tengo mucho que cambiar, tengo muchas debilidades espirituales, muchas cuestiones personales que puedo mejorar aún, estoy trabajando en ello, en mí mismo, porque hay mucha gente que trabaja en mejorar una empresa, en crecer económicamente, ¿no? Y se olvida del crecimiento personal y terminan siendo millonarios con una pobreza personal, espiritual tremenda. Yo creo que uno debe volcarse hacia adentro y tratar de crecer juntos en el proceso de emprendimiento, crecer como persona también, ser más dadivoso, más comprensivo, más solidario, mejor vecino, mejor familiar. Coincido plenamente contigo. Y hay una frase para eso que comentas que me viene a la mente, que la persona es tan, pero tan pobre que lo único que tiene es dinero. Así mismo. Y el proceso de educarse, o sea, yo siento que el resultado tangible que uno pueda percibir en la realidad es la consecuencia de haberse formado, de haberse transformado interiormente y que eso se manifiesta luego en el mundo material, en el mundo físico, en los resultados que uno puede alcanzar. Pero jamás he visto yo, al menos, y es un juicio muy personal, una persona se transforme luego de alcanzar una meta demasiado grande. Creo que viene al revés. Creo que por lo general cuando alcanza una meta muy grande sin haberse transformado personalmente, lo que le sigue es un fracaso estrepitoso en su vida, una pérdida total de sentido, de sentido de vida. O sea, pero creo que el que se educa primero a su ser, que se transforma personalmente desde el punto de vista emocional, espiritual, profesional, personal,
la consecuencia es tener todas esas cosas y poder sostenerla, poder compartirla con otro, poder aportar a las personas que están alrededor. Así pienso y creo que por lo que decías coincidimos en ese aspecto. Y me parece súper interesante. Te propongo, antes de hablar del proyecto que tienes y de hablar un poquito de la pizzería, de todas las recetas que tienes y tal, hacer una pausa comercial para mostrarle un poco a las personas que de casualidad no han visto en TikTok los videos de Elpis Pizzería, para hacer un comercial, para que vean más o menos cómo funcionan las cosas aquí. Y ya regresamos enseguida. Mira que la vida da vuelta, un ratico abajo y uno arriba, aunque se te cierren las puertas, dale, escápate por la ventanilla, otro horizonte, mejores vistas, rumbeando por acá por la Paulista, cumpliendo metas de mi lista, tú solo sígueme y no te me resistas. Bueno, ya estamos de regreso, estamos por acá en Elpis Pizzería, acá en Curitiba, conversando un poco con Santiago, sobre todo su proceso, llegar acá, emprender, abrir su negocio y conversar con una persona que la sabiduría se le brota por todos los poros, porque realmente transpira a experiencia, aprendizajes de la vida, de los negocios, que es bien, bien bonito poder compartirlo con todos ustedes. Y yo decía que íbamos a hablar un poquito del negocio, íbamos a hablar un poquito de las recetas y también de esto que ustedes ven aquí, que ya les voy a contar qué cosa es. Cuéntame, Santiago, ¿cuántas variedades de pizzas tienes acá en esta pizzería? ¿Y cuál es la diferencia fundamental? Porque los cubanos sabemos que hay una gran tradición de las pizzas de Camagüey. Yo recuerdo, por lo menos en los carnavales de Holguín, donde se compraban las pizzas era el kiosco de la pizza de Camagüey. Ahí es donde se compraba, por la cantidad de queso, por la masa, por el bordecito sabroso. Al menos es lo que yo recuerdo de mi época en Cuba. Entonces, cuéntame la diferencia específica de las pizzas que hacen acá con las pizzas que, por ejemplo, tú puedas encontrar cotidianamente aquí en Brasil. Sí. ¿Qué acontece? La pizza aquí en Brasil, por norma, prácticamente es una regla. Es una pizza que trata de copiar la pizza esta italiana. La pizza que es una masa bien fina, con el borde elevado, sin salsa, sin queso. Yo casualmente, uno de los hornos que tengo, se lo compré a Gasal, Chef Gasal, es un pizzero de Sao Paulo, con fama internacional. Él tiene su propia marca de horno y demás. Él ganó algún concurso internacional de pizza, cosas por el estilo. Y recuerdo que una vez le enseñé el horno de él, le dije, mira, y él vio una foto, un video de una pizza mía. Me dijo, no, la pizza así está mal. Él me decía, no, la pizza necesita tener un borde de masa libre, una parte de salsa libre, y ahí empieza el resto, para que la gente vea que tu masa es diferente, tu salsa es diferente y después coma lo de adentro. Yo le decía, no, el problema es que la tradición en Cuba es hasta el borde de queso, porque el borde no... De hecho, aquí hay clientes que me dicen el perro de la casa se fastidió. Porque aquí compraban la pizza, se comen lo del medio y el borde para el perro. Y ahora tengo hasta un video por ahí un poco jocoso, ¿no? Donde hay una cliente consumiendo y sale un perrito, como diciendo... ¿Y la mía dónde está? Me jodí, me jodieron. Porque ahora se comen hasta el borde, ¿no? Entonces, ¿qué buscamos? La pizza nuestra no solamente difiere de la pizza brasileña, difiere un poco también a la pizza tradicional cubana. Esta pizza, bueno, en Cuba ya hay tendencia, ¿no? El mismo Camagüey, la pizzería La Salsa es una pizzería famosa, muy buena. La pizza que hacemos nosotros en Camagüey también es una pizza que tiene una masa fina, esponjosa, pero fina. Aquí la masa brasilera es fina, pero es compacta. Es crocante y es un tipo de una galleta, es crocante, así como tú dices, es más compacta. La pizza nuestra, allá en Cuba y acá también, es una masa... fina pero suave. Fina pero esponjosa, ¿entiendes? Es suave. Y el borde que es lo que apasiona a la gente, ¿no? Que no, de eso creo que poca gente escapa del borde ese crocante de queso, quemadito. Es la característica así de la pizza nuestra. ¿Y cuántas variedades tienen, cuántas recetas tienen aquí en el cardápio? Tú sabes que en Cuba es pizza de jamón
chorizo, salchicha de queso, bacon, ¿no? Sí, lo más común. Yo le digo a mi familia, ellos se quedan a veces perplejos, ¿no? Yo tengo más de 50 sabores. ¿Qué acontece? Que un sabor, por ejemplo, si tú pides una pizza pequeña de broto, es hasta 2 sabores. Pero si pides una grande, es hasta 3 sabores. Uno de esos 2 sabores en la pequeña o uno de esos 3 sabores en la grande, por ejemplo, es una pizza, es un sabor Elpis, que es el nombre de la pizzería. Esa cuña, si la quieres completa, es Elpis completa, pero un sabor es Elpis. ¿Cuál es el sabor Elpis? Es una pizza que tiene, o un sabor que tiene bacon, tiene pepperoni, tiene aceituna, tiene dulce de piña y tiene uvas pasas. Ese solo sabor tiene 5 cosas. Está potente esa. Sí, pero entonces la portuguesa ya son otros 5 o 6 cosas más. Frango, bacon, catupiry son como 7 o 8 cosas más. Es decir, que a veces una sola pizza, montarla, lleva más de 20 productos. Una sola pizza. A diferencia de la pizza cubana. Tiene mucho. Aquí los cubanos vienen y generalmente piden, dame la hawaiana, o dámela, piden sencillo, de queso, doble queso, así, porque nos estamos adaptados. Tenemos el cardápio, porque también apuntamos al brasilero, ¿no? Pizza dulce que en Cuba no se ven. Exactamente. ¿Entiendes? Que mi familia al principio hizo resistencia, pero una vez que la probaron, ¿verdad que son ricas? Hay pizzas dulces que son muy ricas. No, a mí me pasó lo mismo. Yo cuando llegué, pizzas dulces, decía, para mí eso no pega de ninguna forma. Bueno, hasta que la probé, dije, bueno, no, es distinto, pero tiene lo suyo, tiene sus características. Qué interesante, qué interesante. Y tú lo mencionabas y yo no lo había preguntado, pero ahora conecto nuevamente. ¿Por qué el nombre? Porque te llamas Santiago. Por lo general el emprendedor trata de ponerle, no sé, un nombre más familiar. ¿Por qué Elpis Pizzería? Cuéntame un poquito de... Sí, es interesante. Una de las veces que fui a Nicaragua como médico y predicador de la Iglesia de Cristo, un hermano de la iglesia allá, el domingo me lleva a almorzar a diferentes lugares, los domingos me llevaba, y me llevó a un restaurante que quedaba así, una loma. Se llamaba La Casita Amarilla. Ese nombre, mi color preferido es el amarillo. Y yo me quedé con aquello y dije, si un día abro un negocio en Cuba, voy a ponerle La Casita Amarilla. Y ese era el proyecto inicial en Cuba, La Casita Amarilla. Lo que cuando voy a inscribir, voy a registrar la propiedad industrial, registro de la propiedad industrial, voy a registrar la marca, perdí un dinero porque se paga por adelantado. Ajá. El paso de búsqueda. Ajá. Buscaron y había una casita amarilla. Perdí ese dinero. Y dije, cada vez que hago una propuesta, si coincide con algo, pierdo dinero, menos sí, y voy a buscar algo que no se había rebuscado, ¿no? Algo complicado para que no coincida. Y entonces busqué en la Biblia, realmente busqué en la Biblia, dije, busqué una palabra griega, y viene del griego. Hay un pasaje bíblico que dice, ahora permanece en la fe, la esperanza y el amor. Buscando el significado de estas palabras, encontré que la palabra esperanza en griego es elpis. Y tiene un significado bien bonito, bien interesante, porque uno de los significados es esperar con paciencia, esperar con placer. ¿Entiendes? Y el logotipo del icono que representa la esperanza es un ancla, que también tiene su significado. Es lo que da seguridad a un barco en medio de una tormenta. Entonces tiene su cosa, su explicación. No, te esmeraste y buscaste ahí en lo profundo del significado. Entonces lo registramos en Cuba así, aquí en Brasil también lo registramos. También lo registraron. Coño, y el lema comercial, el nombre de la empresa, Pizzería Elpis. El logo es el ancla. Y el lema comercial es el sabor te hará volver. Y se ha hecho realidad, porque me decías que el índice de clientes satisfechos que repiten es alto. Es bien alto. No, eso garantiza un crecimiento sostenido que, como tú dices, es con paciencia, pero también gratificante porque va en ascenso, en aumento a lo largo del tiempo. Qué bonito ese significado. Me gustó. Y quiero que hablemos ahora de esto que anunciábamos aquí, que poníamos por acá, que ahí vamos a hacer un acercamiento luego para que se vea bien, porque aquí ya tú estás produciendo el Maltipru, el Pru oriental.
Cuéntame de eso. Y veo también por acá Malta. Cuéntame un poquito de eso que se viene por acá. ¿Qué acontece? Cuando yo abrí la pizzería, los cubanos siempre vienen buscando Malta. Increíblemente, en Brasil no abunda la Malta. Para no decir, no voy a hacer absoluto porque siempre va a haber alguien que va a comentar en tal lugar. Una cerveza que se parece, que el sabor es similar. Brasil no tiene Malta. Ya yo he comprado algunas de las que dicen que son Malta, de aquí de Brasil, y no son Malta. Como uno la concibe, ¿no? Como una bebida dulce, con menos de 0,5. Como la que sabemos nosotros de... Entonces, prácticamente es importada. La Malta esta, que es venezolana. Martín Polar. Martín Polar, que me gusta mucho menos que la Bucanero cubana. La Bucanero cubana para mí es muy sabrosa en comparación a la Martín Polar. ¿Qué acontece? Que escasea también. Hay poca, hay mucha demanda y entra poco. Y con frecuencia mi cliente viene y pregunta, ¿y no tienen Malta? ¿Y no tienen Malta? Dice, ¿será tan difícil hacer a Malta? Hay una necesidad por medio y una oportunidad para emprender. Y como mismo no sabía de pizza y emprendimos y buscamos fórmulas y logramos una receta buena de pizza, empecé también hace ya cerca de un año, ahora en junio va a ser un año, a investigar, a comprar algunos equipos, algunas cosas para producir mi propia malta. Y en el proceso, en una de las tantas recetas, para lograr la receta, pues un buen día, yo tengo un grupo de gente en la familia y de amistades que son los catadores, ¿no? Sí. Y una de esas veces que doy a probar me dicen, oye, esto es casi un Pru. Y me quedé casi un Pru, ¿por qué no hacer un Pru? Y ahí me puse, y entonces en Cuba el Pru oriental, porque es una receta básicamente del oriente del país, lo hacen a base de algunas hierbas, raíces, cosas por el estilo. Y yo dije, yo aquí no voy a ponerme a buscar, y entonces esas mismas cosas, ¿no? Y lo que hice fue que a partir de la malta de cebada, que la gente piensa que uno habla de malta, habla del líquido, y la malta de cebada es otra cosa, que el de la cebada, en el proceso de la fermentación, y demás. Bueno, a partir de la malta de cebada, con ciertas características, con ciertos procesos, fuimos afinando la puntería y logramos una bebida que tiene aroma de Pru, tiene sabor de Pru, pero es a expensas de la malta de cebada. Por eso se llama Malti Pru. Es nuestra primera bebida. Hace poco, la sacamos hace unos días nada más, publicaba que es nuestra primera bebida propia porque viene en camino. Como te decía, estamos trabajando en la malta Elpi, estamos dando los últimos toques ya. Si Dios quiere, en cuestión de una semana o dos, debemos tener ya nuestra... Esto es primicia porque todavía no la comercializa, eso está todavía ahí afinando los últimos detalles. Estamos afinando la receta todavía. Qué bueno, qué interesante porque lo conversábamos ahorita. Yo recuerdo antes de venir para acá, incluso algunos meses antes de venir para acá, mi esposa y yo cuando terminábamos de vender en el negocito que teníamos, que íbamos para la casa, ya terminamos al mediodía y lo que compramos era una pizza y un Pru. Porque ya la malta pues ya estaba un poquito más cara, no siempre había, y bueno, el Pru era un poco más económico. Y tomamos, un Prucito con una pizza. Y justamente hoy cuando llegamos, yo lo vi, cuando lo publicaron, digo, mira qué interesante está esto, y ahorita lo conversábamos un poco, digo, esto está rompedora esa idea para la comunidad, porque conecta mucho con la nostalgia. Claro. Si ya estás teniendo la pizza muy propia, muy característica, inspirada en el sabor cubano, también un Pru con tus características únicas, porque que yo conozca, nadie más hace un Pru de la cebada, de la malta como tal, de esa malteada. Entonces, está genial la idea. Estamos ya trabajando, ya comenzamos el proceso para registrarlo. Como ya en la propiedad industrial, sí, como bebida. Sí, nuestra. Están anotando ideas para que tú veas algo como el Pru, que muchas personas, por lo menos en el oriente del país, sabían hacer porque eran algunas raíces muy específicas, hacía el cocimiento, como decía yo, se ponía a fermentar, y eso por lo general, incluso había personas que lo hacían en la casa para tomar. Y cómo esa idea llevada a cabo con los ingredientes que veíamos ahorita, el sacrificio, el tesón, la idea, el foco, puedes concebir una idea rompedora completamente en este contexto, porque no hay nada que yo haya probado parecido aquí en Brasil,
y posiblemente conecte mucho con la realidad brasileña una vez que lo prueben. Así que te felicito y súper la idea que estás teniendo y el resultado que está generándose. Sí, hay un detalle. Cuando tenemos malta acá, el brasilero no compra malta. Dice que es muy dulce. Ajá. Y entonces la idea del Maltipru, el Maltipru es mucho menos dulce que la malta, es más refrescante. A mí en lo personal me gusta más que la misma malta, porque refresca, te puedes tomar uno, te puedes tomar dos. La malta generalmente tiende a empalagar, ¿no? Sí. Es muy sabrosa, pero tiende a empalagar. Y entonces creo que va a conectar más con el brasileño, el Maltipru, porque la malta no ha conectado. La malta realmente, desde que abrimos, muy pocas veces un brasilero compra una malta. Entonces, el enfoque de la malta nuestra también queremos que sea una malta diferente. Queremos que sea una malta que sea malta, pero que no llegue también a empalagar, que el cubano vea que es malta diferente a la Bucanero, diferente a la Maltipolar, porque hay muchos tipos de malta. Claro. Pero a la vez que el brasileño que la pruebe diga no está tan empalagosa, no está tan... Claro, porque además es un proceso completamente artesanal que haces tú en tu proceso. Por ahora. Sí, claro, por ahora. Estamos hablando de emprendimiento y lo que comienza a veces en la cocina de la casa puede terminar en una gran industria. Sí. Así mismo, que ahí vamos a llegar un poco para el cierre de cómo te visualizas, de cuáles son las proyecciones que tienes en mente, que tienes ahí desarrollándose. Pero qué bueno que tienes estas ofertas que estás desarrollando tú mismo, que no te quedas en una negativa, en un digamos, potencial fracaso o alguna pérdida que haya ocurrido en el proceso, que es donde la mayoría de las personas se quedan. Apareció un obstáculo en el camino, no tienen la manera de gestionarlo desde el punto de vista emocional, personal, financiero quizás. Ya, ahí mismo se queda todo, buscan otro camino y no siguen adelante. Y tú eres un ejemplo de haber transitado varios procesos, de haber quebrado, de haber empezado otra vez y vamos a echar para adelante. Y hoy ya tienes un servicio como este que está teniendo muchísima aceptación dentro de la comunidad cubana. Está sacando 2 bebidas completamente tuyas, artesanales por el momento, como tú dices, que pueden tener un impacto muy grande. Yo estoy prácticamente convencido de eso. Ahorita cuando la probábamos nos quedaba, pero la certeza total de que va a ser un éxito. Además ya lo está haciendo por el hecho de la presentación, de poder concebirlo de esta forma. Así que te felicito nuevamente y qué bueno, compadre, qué bueno que se está cocinando esto, que lo estás poniendo poder a punto ya para todos nosotros. Yo he visto muchísimos videos que se han viralizado en TikTok, incluso con el tema mismo de la malta, de alguna cerveza que se parece, de algún sabor que más o menos. Pero tú decías ahorita algo de conocer el mercado en el que uno se enfoca, o sea, en el que uno se está moviendo, en el mercado brasileño, que hay cosas que no conectan por sus características, su idiosincrasia, su cultura. Algo como la malta tan sencillo no conecta mucho con ellos. No conecta con ellos. Sin embargo, hay muchos latinos con los que sí, con los venezolanos, con los cubanos, posiblemente los colombianos que también tienen una malta. Y ese público latino posiblemente sean asiduos a esa bebida que estás preparando. Y el Maltipru ni te cuento. Vamos a ver. Vamos a ver. Cuéntame un poquito de cómo te visualiza, cómo se visualiza Santiago de aquí a 5 años, por ejemplo. ¿Cuál es la visión que tiene con su marca? Porque además, el hecho de haber buscado esa concepción denota una proyección a largo plazo, a mi juicio. Entonces, ¿cómo te visualizas tú con este negocio, estas nuevas ideas que estás sacando? ¿Cómo te ves en 5 años? Rafa, yo tengo planes para el futuro inmediato y más para adelante y a largo plazo, ¿no? Es fundamental para el emprendedor, tener una visión de cómo me vi, de cómo me veo, de cómo me quiero ver, ¿no? En diferentes etapas, porque si tú no tienes claro, por ejemplo, del concepto, si no estás claro del concepto de lo que significa el éxito, hay problemas. Hay mucha gente que cree que el éxito es la meta acá de lograr, ¿no? Tener dinero, para algunas personas, es tener un título. Y realmente el éxito no es la meta que has de lograr, es en lo que te conviertes en el proceso de lograr tus metas. Entonces, ¿cómo me veo yo? Bueno, yo soy un hombre muy optimista.
A mí me puede sorprender la muerte hoy, no tengo miedo a morir, tengo esperanza en Dios y no temo a la muerte. Y voy por la vida creyendo que en cualquier momento puede acontecer, no tengo problema con eso, pero voy por la vida pensando en positivo. Me veo dentro de 5 años, dentro de 20, dentro de 100 años más, me veo, te hablaba de la ley de la tapa, yo no me pongo límites. Estoy diseñado no para enseñar, sino para aprender. Todos los días aprendo algo nuevo. Esto es solo el comienzo. Me veo ahora vendiendo pizza aquí, pero mañana me veo con otras pizzerías, llevando mi pizza a otros lugares, incluso fuera de Brasil, teniendo una industria de la bebida, donde pueda producir mis propias bebidas, diferentes tipos para el mundo fitness, para el vegano, para el obeso, me veo ya en este mundo, ya me visualizo a nivel de industria. Si no lo logro, voy a morir en el empeño, pero no se va a decir nunca que Santiago murió sin intentarlo. Así mismo, con la satisfacción de haber hecho todo lo que hacía falta hacer para conseguirlo. Así es. Qué bonito, Santiago. Me gusta mucho tu manera de pensar y además me identifico mucho porque concuerdo plenamente en las cosas que comentas acá, que estamos conversando. Y ya para ir cerrando, porque ya estamos a punto de empezar a recibir los primeros clientes, ¿qué mensaje le das a las personas que vienen llegando, que muchas veces vienen con incertidumbre o que las aspiraciones, porque a veces uno se crea una ilusión, una perspectiva, una aspiración y no se cumplen esas aspiraciones a las que uno se idealizó y empieza el proceso de frustración, sobre todo las personas que vienen recién llegando? ¿Qué mensaje tienes para esas personas? Mi mensaje es que realmente no puedo animar a alguien si no parto de la perspectiva de mi fe, ¿no? Para mí, haber conocido a Dios, tener una relación con Dios es fundamental. Sin Dios no sería nada mi vida, ¿no? Pero hay que tener perseverancia, hay que tener bien definido a dónde quieres llegar, hay que tener objetivos en la vida. Si tú no tienes una meta clara, bien definida, debes ser consciente de dónde te encuentras, que es el punto de partida, donde estoy hoy, a dónde quiero llegar, y hay un camino que puede tener obstáculos, que puede tener curvas, que puede ser que en momentos, como una carretera, tiene una subida o una bajada, que de pronto se te pierde el camino, pero si tú mantienes enfocado, mantienes el enfoque a dónde quieres llegar, puedes lograr cualquier cosa. El hombre se pone el límite y es el bloqueo principal del ser humano, es el obstáculo principal, las tapas que constituyen decisiones nuestras, porque yo no puedo decidir quién es mi mamá, estoy muy orgulloso de ella y de mi papá, no puedo decidir si hubiera algo en base a una oportunidad para el hijo de Pedro o el hijo de Juana, no, ahí tengo una tapa porque mi papá y mi mamá no son ni Pedro ni Juana. Claro. Pero, por ejemplo, con quién yo me junto, mis amigos los escojo yo. ¿Qué entra a mis ojos? ¿Qué escucho? ¿A qué dedico mi tiempo? Si me instruyo o no, si crezco o no, si me propongo ser una mejor persona, si me propongo aprender algo nuevo cada día, un idioma, un oficio, si salgo a la calle pendiente de lo que constituye una necesidad, porque detrás de una necesidad hay una oportunidad, porque la solución a una necesidad es un proyecto bueno de negocio. ¿Entiendes? Entonces, yo digo que es posible para cualquier persona. Desde una ama de casa, desde la casa, puede producir dinero para el hogar. Basta con tener alguna idea y no quedarse ahí a nivel de la idea. Hay que dar el primer paso. Yo tengo un canal en TikTok que hace un tiempo, como estoy enfocado con el tema de la Malta, no he hecho más publicaciones, pero siempre animo a la gente a que todo comienza con el primer paso. Yo, casualmente, hasta hoy no había Malta, aquí a que vendo yo, la Martín Polar, y yo casualmente hoy traje 3 o 4 para hoy compartir con algún cliente, ¿no? Y decir, mira, no es el proyecto final, pero empezar con lo que tengo. Pero casualmente me avisaron hoy de que entró la Martín Polar
y lo vi como un alivio. Dije, voy a comprar un poco de la malta esta venezolana para darme unos días más y sacar el producto más, una mejor terminación, ¿no? Porque no soy perfeccionista. Hay gente que espera tenerlo todo, a tener completo. Yo le digo a la gente que quiere emprender que empiece con lo que tiene. Exactamente. Que empiece con lo que sabe. Y se va a caer, y va a fallar, y va a fracasar, pero debe seguir intentando. Y en el camino va saliendo mejor. Exactamente. Va saliendo mejor. Y va saliendo mejor. Y no esperar a que todo esté completo, no esperar a que todo esté bonito, no esperar a saberlo todo, sino comenzar con el primer paso. Y en el camino, como dice el dicho, ¿no? Se hace camino al andar. Eso es verídico. Muchos cubanos me escriben pidiendo consejos sobre las pizzas. Yo a todos los animo y les digo que es posible, que necesitan perseverancia, confiar en Dios y seguir adelante. Hay quienes me dicen, pero no vendo nada. Yo he pasado mucho tiempo sin vender nada también, pero hay que perseverar, hay que insistir, hay que preguntarse por qué no vendo. Mi producto tal vez no sea más adecuado, tengo que estudiar el mercado, ver cuáles son los gustos de la gente, cuáles son las expectativas de las personas, preguntar a mis clientes, en el caso mío de las pizzas, qué les gusta, qué les disgusta, qué me sugieren, retroalimentarme y seguir intentando. Yo pienso que en un futuro tendré una pizza mucho mejor de la que tengo hoy, que ya gusta mucho, tendré un Martí Proof mejor, tendré una malta mejor de la que voy a sacar en un principio y que iremos creciendo con otras variedades, con otras cosas. Animo a la gente, sobre todo a la comunidad cubana, a la comunidad de hispanos también, porque no solamente te ven cubanos, a todos aquellos que son extranjeros en este país, que aprovechen las oportunidades que hay y no tengan miedo. No tengan miedo al fracaso, no tengan miedo a caerse una y otra vez. Hay que intentarlo. Que no se diga que no logré algo porque no lo intenté. Hay que intentarlo. Y no quedar, y al primer fracaso, al primer obstáculo, no ver un obstáculo como el límite, sino como una oportunidad de crecer, de saltar, de ganar en altura. Yo digo que una piedra que yo pueda saltar como obstáculo hace que yo gane en altura. Nuevas alturas, sí, ¿entiendes? Entonces hay que ver los obstáculos a veces como oportunidades, cultivar amistades, conocer a las personas, preguntar, ver cuáles son las necesidades de las personas. Hoy tenemos la inteligencia artificial, que puede ser una herramienta para bien o para mal, y uno puede auxiliarse. No creer en todo lo que Internet dice, no creer en todo lo que la inteligencia artificial te aconseja, porque también se equivoca. La inteligencia del hombre supera con creces todo tipo de programas, claro. Es una herramienta que uno puede utilizar para potenciar esa idea que uno tenga y puede servir como base para muchísimas cosas. Te agradezco mucho, Santiago, la posibilidad de conversar, de compartir un poco, de visibilizar un poco también para las personas de allá de Sao Paulo, que cuando vengan aquí a Curitiba pasen por aquí y prueben el Martí Proof, que ya pronto, bueno, ya está casi comercializando, ya está comercializando. Próximamente la malta y bueno, todas las variedades de pizza que tienes aquí. Entonces, muchísimas gracias nuevamente, Santiago, y bueno, nada, nos vemos en el próximo capítulo y ahí les vamos a contar cómo están las pizzas. Tú verás. Está bien eso.